Quiero dar nuevamente la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y decirles que es para mí un honor poder compartir la palabra con ustedes, pero antes de ello yo quiero leer parte de un informe de la ONU y del Programa Mundial de Alimentos. Y dice: el hambre en el mundo sigue aumentando, advierte un nuevo informe de la ONU. Los últimos datos indican que el número de personas que padecen hambre en el mundo continúa en aumento, alcanzando los 821 millones de personas. 821 millones de personas en 2017. Una de cada 9 en todo el mundo, según el informe El hambre y la seguridad alimentaria y la nutrición del mundo 2018. La gran mayoría de personas que padecen hambre en el mundo viven en países en desarrollo donde el 12.9% de la población presenta desnutrición. Asia es el continente con la mayor cantidad de personas en el mundo que padecen hambre, 2/3 en total de su población. La África subsahariana es la región con mayor prevalencia o mayor porcentaje de población con hambre. Una persona de cada 4 padece desnutrición. 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en desarrollo hoy. El Programa Mundial de Alimentos estima que se necesitan alrededor de 3.200 millones al año de dólares, 3.200 millones al año para llegar a todos los 66 millones de niños con hambre en edad escolar. Hasta aquí el informe. Sin embargo, deseo comentarles que a causa de todo esto existe cada vez más una mayor preocupación de parte de los jefes de familia, que cada vez más son mujeres en los países en desarrollo, de cómo suplir o cómo llevar a su casa, a sus seres queridos, el pan de cada día, como le llaman al alimento que es nuestro sustento básico. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque en la época en que el Señor Jesús vino a esta tierra hace casi 2000 años, la nación de Israel era un país en desarrollo, como muchos de nuestros países, dominado por el Imperio Romano, en el cual no había prosperidad económica. Al contrario, la mayoría de los habitantes eran pobres. Y el no tener que comer algún día era algo común en esa época. Y en este escenario, el Señor Jesús ante la multitud afirma acerca de sí mismo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El día de hoy me propongo continuar con esa serie que hemos titulado Los 7 Yo Soy de Jesús, o que encontramos en el Evangelio de Juan y que van acompañados de una metáfora, y de los cuales ya hemos compartido con ustedes acerca del Señor como el camino, acerca del Señor como la verdad, acerca del Señor como la vida, acerca del Señor como la luz del mundo, la puerta y el buen pastor. Y hoy deseo referirme a nuestro Señor Jesucristo como el pan de vida, para lo cual quiero invitar a todos para que juntos leamos la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en donde dice el Señor Jesús, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo quiero dividir en 2 partes esta enseñanza. Y en esta primera parte que vamos a compartir el día de hoy, me propongo compartir con ustedes acerca del contexto en el cual el Señor Jesús afirma ser el pan de vida
pero también las motivaciones o las razones o intenciones equivocadas por las que las multitudes buscan al Señor. Y yo quiero que veamos primeramente el contexto en que fueron pronunciadas estas palabras. Para los que les gusta anotar, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, en el verso 13 al 21, leemos que Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por sus aldeas y compren qué comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y la palabra de Dios nos dice: y comieron todos, y no solo comieron todos, dice, y se saciaron. Comieron todo lo que querían y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Como parte del contexto, veamos también no solo lo que sucedió, sino la reacción de la multitud. Y la reacción de la multitud fueron 2 tipos de reacción. Veamos la primera. Por favor, acompáñenme y juntos leamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, el verso 14 y el 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Quiero leerlo de nuevo. Dice: aquellos hombres, los que estaban ahí en medio de la multitud, como 5,000 hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que Dios había prometido a través de Moisés, que vendría, el Mesías, el Cristo. Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Yo quiero que recordemos que aquí mismo en este Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 12, nos dice que estaba cerca la Pascua. Probablemente era la Pascua del año 29 después de Cristo, un año antes de que el Señor fuese crucificado. También quiero recordarles que esta era una de las grandes fiestas, y sigue siendo una de las grandes fiestas del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque se celebraba la liberación de la esclavitud por Dios del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Y la multitud, maravillada por ese milagro de Cristo, y no solo por el milagro de la multiplicación de los panes. Se dice que Jesús había estado sanando enfermos. ¿Por qué? Porque tenía compasión de la multitud. O sea, los milagros de las sanidades más los milagros de la multiplicación de los panes hicieron que esta gente se maravillara y pensara que era el momento oportuno de nombrar como rey de Israel a este hombre que sanaba enfermedades, a este hombre que saciaba el hambre de muchos. ¿Para qué? Para que fuese su Mesías, pero también como parte
de lo que el Mesías haría para que los liberase del yugo de los romanos. Recordemos que los rabinos imaginaban un reino de Dios en términos materiales, en el que habría abundancia de ¿qué? De comida, abundancia de bebida, banquetes con esplendidez y victorias milagrosas sobre los romanos, porque como les decía, ellos esperaban que su Mesías, entre muchas cosas, sería un líder militar, un caudillo militar que los liberaría del dominio de los romanos. Yo creo ciertamente que las personas que son alimentadas por Cristo de toda gracia y de todo favor, debemos ponerlo en el trono de nuestro corazón como nuestro Rey. Pero no como pretendían estas multitudes. ¿Por qué razón? Porque el reino de Jesús no era de este mundo, como Él bien lo dijo. Mi reino no es de este mundo, cuando Él vino en su primera venida. Ahora yo quiero que veamos la segunda reacción, y para ello quiero que me acompañen nuevamente a la Biblia para que juntos leamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 22 al 27. Dice, al día siguiente de que Jesús multiplicara los panes cerca de la ciudad de Tiberías, la capital de Galilea, dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas que llegaron de Tiberías y fueron a Capernaum, una ciudad que estaba en el lado occidente del mar de Galilea. ¿Buscando a quién? Buscando a Jesús. O sea, cruzaron todo el mar de Galilea buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y ¿qué? Y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Yo creo que veamos el verso 25 y 26 nuevamente, y dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuando nosotros vemos todo lo que esta multitud hace para encontrar a Jesús, podríamos pensar que la multitud aquí está demostrando un gran interés por encontrar al Señor. Para ello vemos que dejan la comodidad de sus hogares, también dejan sus oficios y se esfuerzan con diligencia en buscarle, primeramente en los lugares de alrededor en donde Él había multiplicado los panes, y al no encontrarlo ahí, deciden subir a las barcas que habían venido de Tiberías. ¿Para qué? Para dirigirse a la ciudad de Capernaum, ciudad en donde esperaban encontrarle y en donde le buscan sin desmayar hasta dar con él en una sinagoga o en la sinagoga. Como vemos, todo parece indicar ante los ojos de nosotros o ante los ojos de los hombres que había un genuino interés. Había un genuino interés en estas personas por encontrar al Señor. Sin embargo, óigase bien, podemos ver al leer toda la historia que lo buscaban con la intención, con el motivo o la razón equivocada. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Señor se los dice. Quiero que leamos nuevamente en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el verso 26, donde les dice,
de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. ¿Y qué? Y os saciasteis. El Señor de inmediato se da cuenta que no le buscaban por ser Él quien era. A pesar de la reacción que habían tenido, a pesar de que estas personas estaban maravillados, a pesar de que ellos creían que Él era el profeta prometido por Dios a Moisés. Sin embargo, a pesar de ello, Jesús, que no necesitaba que nadie le dijese nada de las personas, porque Él sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos, Él se da cuenta cuál es la razón verdadera por la cual están buscando al maestro. Amados, si es que ese es el problema. Y es por ello que hoy, además de ver el contexto en que Jesús pronuncia estas palabras acerca de sí mismo, yo soy el pan de vida, yo quiero que veamos, cómo una persona puede pensar, puede creer que está buscando al Señor con la intención adecuada, con la intención correcta, aún puede hacer un esfuerzo como estas personas, un esfuerzo continuo, aún renunciando a comodidades y a muchas cosas, en esa búsqueda del Señor Jesús. Sin embargo, puede estarlo buscando con la intención, con el motivo, la razón equivocada. Y es que lo podemos ver en esta gente, y no eran uno, dice que eran multitudes. Para comenzar eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Yo no sé si las mujeres y los niños fueron en esas barcas a buscar a Jesús a Capernaum, no lo sé, pero supóngase que hubieran ido solo los hombres. Oiga, ya eran 5,000 personas. Supóngase que no hubieran ido todos, estamos especulando, pero que hubieran ido 1,000, 2,000, eran multitudes, 3,000, eran multitudes, los que hayan ido, eran multitudes. Sin embargo, estaban buscando al Señor con la razón o por la razón equivocada, con la intención equivocada. Yo quiero decirles que tristemente no le buscaron porque habían reconocido que eran pecadores necesitados de un Salvador, ni porque estaban arrepentidos de todos sus pecados y había una urgencia en ellos de venir al Señor Jesús para ser perdonados de todos sus pecados, por cuanto reconocían que Él era el Mesías, el Salvador, pero también para convertirse en sus discípulos, aún con todas las consecuencias que ello traería a sus vidas. Tristemente no lo hicieron por esa razón, sino porque comieron del pan y se saciaron. Es obvio que todos ellos tenían centrada su atención en los beneficios materiales que saciarían sus necesidades físicas. Pero no estaban buscando saciar su necesidad espiritual. ¿Por qué razón no estaban buscando saciar su necesidad espiritual? En primer lugar, porque ni siquiera reconocían que tenían una necesidad espiritual de ser salvos. Ellos no reconocían que tenían una necesidad de ser salvos. Y eso es lo que está faltando hoy en día en la mayoría de las personas que buscan de Jesús y no a Jesús. Que no vienen a Jesús con un corazón contrito y humillado, reconociéndose pecadores, que han pecado contra Dios y contra su prójimo, que lo han hecho porque han sido egoístas, rebeldes, ingratos, insensibles para con Dios, renunciando a sus pecados con la ayuda de Dios y suplicando perdón. Ese es un problema serio. No reconocen que tienen necesidad, y como no reconocen que tienen necesidad, no tienen hambre de Cristo. Lo cual me recuerda a un libro, creo que es de David Wilkerson, que se llama Tenemos hambre de Cristo. O sea, como no reconocen su necesidad espiritual, como no se reconocen pecadores necesitados de un Salvador, no tienen hambre de Cristo, de la persona de Cristo. Y como no tienen hambre de Cristo, vienen a Cristo para que Él les satisfaga su hambre físico, su hambre por el alimento físico.
sus necesidades materiales. Tristemente, en la Biblia leemos que cuando estas personas llegaron ante Jesús, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste? No te vimos partir con tus discípulos. No había otra barca. No salió otra barca después. ¿Cuándo llegaste? Sin embargo, vemos que el Señor en su respuesta no muestra ningún interés en explicarles cómo había llegado a Capernaum, sino que por amor a ellos, trata de corregir las razones por las que le buscaban. O las razones por que le buscaban. ¿Por qué? Porque mientras ellos solo pensaban en el milagro y los beneficios que éste le había reportado, el Señor quiere llevar sus pensamientos. El Señor quiere llevar sus pensamientos por encima de lo material. ¿Para qué? Para que entendieran el significado espiritual de los milagros que ellos habían visto. Y ese significado espiritual era que señalaban a Jesús y confirmaban a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Mesías, como el Salvador, para que todos vinieran a Él con hambre, pero con hambre espiritual, con deseos de saciar su hambre espiritual, no su hambre de pan material, como estaban haciéndolo. Y es que vemos a estas personas aquí preocupadas por el cuándo y preocupadas por el cómo de los movimientos de Jesús, pero en ningún momento eran diligentes para escudriñar cuáles eran los motivos que les inducían a seguirle. Y ese es uno de los propósitos de esta enseñanza, que usted pueda ser diligente para escudriñar por qué razón usted ha decidido seguir a Jesús o venir a Jesús. Yo quiero decirles que lo mismo sucede hoy en día en la vida de millones de personas, y por eso estoy hablando de esto. Millones de personas en todo el mundo que a través de las diferentes organizaciones religiosas creen estar buscando a Jesucristo a través de ritos, a través de buenas obras, pero tristemente lo están haciendo por la motivación o la razón o la intención incorrecta. ¿Y saben qué? El Señor lo sabe. Aunque estas personas no lo saben, aunque usted no lo sepa, el Señor lo sabe. Por eso le ha traído a este lugar, para abrirle los ojos, para que usted se examine a sí mismo, a sí misma, y vea si realmente todos esos esfuerzos que usted está haciendo, ¿para qué? Para buscar a Jesús, realmente los está haciendo por la intención correcta o la intención incorrecta. ¿Por qué? Porque el Señor sí sabe por qué razón o qué le mueve a buscarle a Él. Alguien escribió: puede que incluso las personas asistan a la iglesia, pero con frecuencia la verdadera motivación que les impulsa a hacerlo no tiene nada que ver con la verdadera fe en Cristo. No tiene nada que ver, y esto lo digo yo, con una entrega total e incondicional a Dios, a Cristo. No tiene nada que ver con ello. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con el deseo sincero de convertirse a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Y menos tiene que ver con vivir vidas llenas de amor y gratitud a Jesús, vidas agradables a Él en obediencia y en santidad. Y menos tiene que ver con vivir vidas consagradas a Él para su servicio y para la extensión de su reino. Ese es el problema. Si usted puede acercarse a las personas que levantan la mano, o sea, asintiendo que han hecho la oración del pecador o del penitente o de aceptar a Cristo, o que han pasado al frente en cualquier lugar o denominación, y usted les pregunta: oiga, ¿por qué usted hizo esto? Lo primero que te van a decir: ¿por qué? Claro, porque quiero ser salvo, porque no me quiero ir al infierno, porque quiero ser hijo de Dios, quiero ser hija de Dios, porque quiero las bendiciones de Dios, porque quiero heredar las promesas de Dios para su pueblo. Y claro, pues no está malo querer eso, pero eso es parte de las añadiduras que Dios ha prometido. Si, como bien nos dijo el Señor Jesús, mas buscad ¿qué?
primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Ahora bien, yo quiero que veamos 4 razones o 4 intenciones incorrectas que encontramos en esta historia y en los evangelios. Más bien 4 razones o intenciones incorrectas por las cuales las personas buscan al Señor Jesús. Yo creo que puede que sean más que 4. Sin embargo, yo deseo compartir estas 4. ¿Por qué? Porque pensé que serían las más frecuentes y yo espero que Dios hable a su vida hoy. ¿Y cuál es la primera de estas razones o intenciones incorrectas? El buscar a Jesús por las bendiciones materiales que el Señor provee. Esto ha sido obvio desde que empezamos a leer la historia de esta multitud de personas que vieron milagros de sanidades y vieron a Jesús multiplicar los panes. Ya leíamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 26, la reprensión que el Señor le hace a estas multitudes que le buscaban y que le encontraron en la sinagoga de Capernaum al decirles: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿Cómo podemos reconocer que una persona está buscando al Señor Jesús por las bendiciones materiales que Él provee? ¿Cómo una persona puede darse cuenta de que está buscando al Señor Jesús por la razón equivocada, por las bendiciones materiales que el Señor provee? Porque estas personas se caracterizan por no buscar al Señor Jesús, sino del Señor. Estas personas no buscan al Señor, sino del Señor. No les interesa la persona de Jesús, sino lo que Jesús puede darles. No les interesa si ofenden o no a Jesús. No les interesa agradar o no a Jesús. No les interesa hacer la voluntad o no de Jesús. No les interesa nada de eso, nada de eso, nada de eso. Jesús dice: el que me ama mis mandamientos guardará. A ellos no les interesa el amar a Jesús. A ellos no les interesa lo que Jesús piensa o lo que Jesús pueda sentir cuando ellos desobedecen los mandamientos. No les interesa eso. A ellos lo que les interesa es lo que Jesús puede darles. Así de sencillo. Ellos buscan los beneficios materiales que puedan obtener. Ellos están buscando a un Jesús que supla todas sus necesidades. Y hasta, por cierto, tristemente, cosas que no son necesarias, sino que son parte de la vanagloria de esta vida, como ser la abundancia de bienes materiales. Muchas personas buscan la belleza, otros buscan el poder, otros buscan la fama o el reconocimiento o el aplauso de las personas. Es común escuchar decir a este tipo de personas al Señor: Señor, si me concedes un trabajo, o si le concedes a mi esposo un trabajo, o a mi padre un trabajo, o a esa persona que es cabeza del lugar, ese trabajo que tanto necesitamos como una fuente de ingresos, Señor, yo te prometo que voy a buscarte. Le dicen: Señor, yo te prometo que voy a congregarme. Así le dicen. Así le dicen a Jesús. Ellos creen que Jesús está pero alegrísimo, y que corriendo va a ir a concederles ese trabajo porque le han prometido buscarle y empezar a congregarse. Nada más equivocado. Otras personas le dicen: Señor, si me sanas de esta enfermedad, o si sanas a mi ser querido de esa enfermedad, yo te prometo, Señor, yo te prometo que ahora sí me voy a entregar a ti. Y el Señor sana a ese ser querido y no se entrega. Y la próxima vez igual: Señor, ahora sí, la vez pasada no, pero ahora sí, si lo sanas de nuevo, Señor, ahora sí, Señor, ahora sí, me voy a entregar. Me voy a rendir a ti. Pero no lo hacen. El Señor cumple, ellos no cumplen. ¿Sabía el Señor que no iban a cumplir? Sí sabía. En su presencia sí sabía. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es bueno. Y Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él es bueno. Amén. Es su carácter. Él es bueno. Otras personas le dicen: Señor, si me concedes este deseo, voy a servirte.
voy a servirte. Amados y amadas, olvidando que ya Jesucristo nos ha dado las más grandes bendiciones. En otras palabras, no necesitamos que Él nos dé algo más para poder buscarlo, entregarnos a Él, amarle, servirle, predicarle. Él ya nos ha dado las más grandes bendiciones. ¿Y cuáles son estas? Primero, dejar el cielo y la gloria para venir a esta tierra. Solo piensen en eso. O sea, siendo Dios vivo y verdadero, o sea, deja el cielo y deja su gloria para venir a esta tierra y siendo verdadero Dios, o sea, se vacía en un cuerpo de hombre, no porque estaba obligado, no porque lo forzaron, sino porque por amor a nosotros. Una tercera bendición es el que Él muriese en la cruz del Calvario por nosotros. Él muriese en la cruz del Calvario por nosotros y muriese en nuestro lugar, siendo nosotros que debiésemos de haber estado ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos salvos, nada más. Para que fuésemos salvos por la gracia de Dios. Una cuarta bendición es que Él resucitase de entre los muertos para estar con nosotros y en nosotros todos los días hasta su segunda venida. Y después poderle ver cara a cara. Una quinta bendición que Él ya nos ha dado es que al ser salvos, Él viene a morar, como decíamos, en nosotros, en la persona de su Santo Espíritu. Una sexta bendición es que al ser salvos, podemos tener una relación personal con Él. Amén. Una relación personal con Él como amigos muy cercanos. Qué preciosas las palabras de Jesús a sus discípulos: y ya no os llamaré siervos, sino amigos. Otra bendición es que hoy Él está a la diestra del Padre y vive para interceder por sus ovejas como el buen y gran pastor de sus ovejas. Y otra bendición es que un día Él vendrá por su pueblo para que estemos con Él para siempre. Amados, ¿qué más bendiciones necesitamos? Eso Él ya lo hizo y ya lo está haciendo para que nosotros vengamos a Él sin tener que esperar que Él nos conceda un trabajo, o que no nos corran del trabajo, o que nos sane, o a un ser querido de X o Y enfermedad, o cualquier que nos satisfaga o nos cumpla cualquier deseo. Es más, yo creo que Él ha hecho más de lo que debería, y no solo eso, ha hecho más de lo que merecemos, para que nosotros podamos venir ¿a qué? A rendirnos a Él, para amarle, adorarle, alabarle, glorificarle y vivir para agradarle a Él, para servirlo, para predicar su nombre a los demás, a los que viven en pecado sin esperanza. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que esto es cierto o no es cierto? Claro que es cierto. Él ya ha hecho demasiado. Y no solo ha hecho demasiado, lo hizo sin que nosotros lo mereciésemos. Amén. ¿Cuánto necesitaban escuchar estas multitudes? Y no solo esas multitudes que fueron a buscar a Jesús a Capernaum, sino las multitudes que hoy en día le buscan por esta razón equivocada: oír las palabras del Señor, que en el Sermón del Monte nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. O sus palabras diciéndonos nuevamente: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Mateo 6:31. O buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, como decíamos, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Sí está claro? Entonces, primera razón o motivación incorrecta es buscar al Señor. ¿Por qué? Por las bendiciones materiales y no
por lo que Él es. En otras palabras, buscar del Señor y no buscar al Señor. Buscar del Señor y no buscar al Señor. La segunda razón incorrecta es por curiosidad. Y de inmediato se me viene a la mente la historia real de un hombre llamado como Zaqueo, ¿se acuerdan? Historia que les pido que leamos juntos en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1 al 4. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. ¿Para qué? Para verle. ¿Por qué? Porque había de pasar por allí. Zaqueo vivía en la ciudad de Jericó, que era una importante ciudad comercial, que estaba ubicada en el camino hacia Jerusalén, lo cual hacía ese camino muy transitado. Si bien es cierto que en esa época no existían periódicos que publicasen los milagros del Señor, ni radioemisoras o canales de televisión que en sus noticieros transmitiesen tales milagros, pero la multitud de personas que tenían que pasar por la ciudad de Jericó camino a Jerusalén y de Jerusalén a Galilea comentaban acerca de los milagros que el Señor había realizado. Y claro está, esto producía en las personas de esa ciudad grandes deseos por conocerle. Eso producía curiosidad por conocer quién era este rabí, este Jesús de Nazaret, que estaba haciendo todos esos milagros. Y Zaqueo era uno de ellos. Como podemos ver en su historia, al inicio lo que motivó a Zaqueo a buscar a Jesucristo no era la urgente necesidad de encontrar el perdón de sus pecados a través de la fe en Jesucristo y convertirse en uno de sus discípulos, sino que la curiosidad, el deseo de verle. Porque estoy seguro que había oído muchas cosas acerca de los milagros que el Señor hacía. Un ejemplo de las personas que buscan a Jesús por esta razón incorrecta, por curiosidad, es este grupo de personas que asisten a un culto público de adoración en X o Y denominación o bien en X o Y organización religiosa, no porque desean de todo corazón entregarse a Jesucristo y que Él los lave de todos sus pecados con su sangre y luego Él gobierne sus vidas como su Señor y Salvador, sino porque el motivo principal es porque desean saber lo que ahí se predica. A ver, ¿qué nueva doctrina predican aquí? Yo no sé si ustedes saben que cuando este señor Castellanos de Colombia comenzó con su movimiento del G12 y empezó, ¿verdad?, a publicar la revelación que Dios le había dado, el nuevo evangelio, escúchelo bien. Inmediatamente en muchas iglesias empezó a adoptar su doctrina. Se hizo a un lado la doctrina de la palabra de Dios y se empezó a adoptar su doctrina y se empezaron a formar grupos de 12, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron a formar parte de lo que se conoce el G12. Y la gente de muchas iglesias empezó a asistir a estos lugares. ¿Para qué? Para conocer esta nueva revelación de Dios, esta nueva doctrina. Quiero decirles que mucho antes que él, un hombre llamado Paul Yonggi Cho también recibió una revelación de Dios del cuarto evangelio. Y él empezó a predicar esta nueva revelación de Dios. Y no solo su iglesia se llegó a convertir en la más grande de Corea, si mal no recuerdo, sino que muchísimas iglesias empezaron a predicar este nuevo evangelio que Dios le había revelado a Paul Yonggi Cho, que si mal no recuerdo se llama el evangelio de la, entre comillas, de la cuarta dimensión. Y
Muchísima gente andaba de lugar en lugar, para escuchar lo que tenían que decir los G12. O antes de él, lo que tenían que decir los oidores de este Paul Yonggi Cho, y luego los de César Castellanos. Y luego surge el movimiento apostólico y profético como la nueva revelación de Dios. Y luego, por cierto, todo esto genera división en las denominaciones, en las organizaciones religiosas. Unas personas están con el G12, otros se oponen. Unas personas están con el falso evangelio de Paul Yonggi Cho y otras se oponen. Luego viene el movimiento apostólico y profético, una nueva revelación de Dios, y miles de personas corren a oír lo que tienen que decir estos nuevos profetas, estos nuevos apóstoles, fundando el movimiento apostólico que se separa de la iglesia evangélica, por lo menos en nuestro país, dividiendo también las congregaciones. Son personas que son movidas por todo viento de doctrina. No pueden oír que se está predicando una nueva doctrina en tal lugar, porque ahí van corriendo y sin escudriñar la Biblia aceptan todo lo que el iluminado dice, todo lo que el que recibió la revelación del Señor dice. Tristemente, y así como decíamos, son movidos por todo viento de doctrina en su vida. Estas personas también que buscan o se acercan al Señor o buscan al Señor por curiosidad, son personas que andan de congregación en congregación escuchando los ritmos musicales con que ahí se alaba y se adora. No pueden oír que alguien le diga: no, hombre, en esa iglesia hay un mover del Espíritu en la alabanza y la adoración, ¿verdad? El Espíritu se derrama en la alabanza y la adoración. Generalmente son lugares en donde se alaba a Dios con ritmos sensuales, carnales. Pero eso no importa. Lo que importa es tener a la gente entretenida, brinque y brinque y brinque y brinque, hasta caer agotados, hasta caer exhaustos, porque eso es equivalente o es sinónimo a haber recibido la unción del Espíritu Santo. Y ahí tienes a la gente yendo de congregación en congregación, buscando ese fuego de Dios que viene durante la alabanza y la adoración, con estos ritmos sensuales y carnales, mundanos. O bien por ahí son personas que no pueden oír que en tal iglesia hay una manifestación espectacular del Espíritu Santo. En tal congregación hay una manifestación espectacular del Espíritu Santo. Y ahí corren a verla. ¿Por qué? Por curiosidad, punto, por curiosidad. Alguien escribió al respecto: cuando la gente no muestra otra clase de afecto al Señor, cuando la gente no muestra otra clase de afecto al Señor que el acudir a toda clase de sermones por curiosidad, o porque ahí se reúnen muchas personas, no pueden tenerse por mejores que esta turba de galileos impacientes que vinieron hasta Capernaum a buscar al Señor. La tercera razón incorrecta es porque buscan señales. Nuevamente este grupo de personas, estos galileos impacientes, como le llama este escritor, son un ejemplo claro de personas que deseaban ver nuevamente al Señor, pero no para convertirse a Él, sino por las señales que Él había hecho. En Juan 6:2, quiero que leamos nuevamente, por favor. Dice: y le seguía gran multitud. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. No dice que le seguía gran multitud por la palabra. No dice que le seguía gran multitud por quién era Jesús, el Mesías, el Cristo. No le estaban dando valor a la persona ni a su palabra, como mucha gente hace. Sino ¿por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. En el Evangelio según San Juan, aquí también en el verso 30 leemos cómo estas personas que maravillados, no sé si se acuerdan, maravillados exclamaban: este es el profeta. Ahora, óigalo bien, le están pidiendo una señal al Señor. ¿Para qué? Para entonces creerle, diciéndole: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjense. ¿Cuál es el problema de esto? Que la gente que busca al Señor por señales no se va a saciar nunca de las señales, ni se va a convertir a Jesús o a Dios por las señales. Amén. Porque las señales no son poder de Dios para salvación.
¿Qué es poder de Dios para salvación? El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dios nos salva por gracia. Dios nos salva por medio de la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Pero ¿cómo nos atrae al Salvador? A través de revelarnos nuestra condición por medio de la palabra, a través de revelarnos nuestra necesidad de un Salvador por medio de la palabra, a través de revelarnos quién es ese grande y precioso Salvador a través de la palabra, y a través de lo que tenemos que hacer para venir a este Salvador y ser salvos. Y esta es la obra de Dios, dice Jesús, que crean en el que Él ha enviado. Obviamente que ese creer lleva implícito un arrepentimiento. Amén. Es esto lo que nos lleva al Salvador. Es la palabra de Dios la que nos lleva al Salvador, y es el Salvador el que nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Y por medio de Él, por medio de su sacrificio, por medio de la obra que Él hizo al morir y resucitar, es que luego venimos a ser aceptados por Dios, por el amado, y venimos a ser hijos e hijas de Dios, no por ver milagros. Jesús hacía milagros, sí, pero ¿por qué hacía milagros? No porque su propósito principal al venir a esta tierra era hacer milagros, sino porque era un medio para traer a la gente a creer en ¿qué? En su palabra y en Él. Él les dijo, si no creéis por lo que digo, bueno, pues crean por lo que hago. Amén. Ahora, qué triste que no solo estas personas, habiendo ya creído, entre comillas, o supuestamente que Jesús era el profeta, ahora viene y le dicen, ¿qué señal haces pues tú? ¿Para qué? Para que veamos y te creamos. Dignos discípulos de Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, ¿qué? No creer. ¿Qué obras haces? Yo quiero decirles que antes de este milagro de la multiplicación de los panes, ya un grupo de fariseos y de escribas se habían acercado al Señor Jesús y le habían dicho, Maestro, deseamos ver de ti señal. Te vamos a creer, pero queremos ver de ti señal. Mateo 12:38. Y no solo antes de este milagro de la multiplicación de los panes, estos se acercan y le dicen, Maestro, deseamos ver de ti señal, sino que después de este milagro, un grupo de fariseos y saduceos vinieron al Señor para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mateo 16:1. Bien dijo de estas personas el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden ¿qué? Piden señales. Porque los judíos piden señales. Y como les decía, lo más triste es que a pesar de que vieron todo tipo de señales, sanidades de enfermos de todo tipo, expulsión de demonios de las personas, a pesar de que vieron a Jesús resucitar muertos y multiplicar los panes, ¿sabe qué pasó? Que aún así no creyeron en Él. Y de igual manera sucede hoy con las miles de personas que buscan a Jesucristo por las señales. ¿Y saben qué es lo más triste? Que no se van a salvar. No se van a salvar mientras sigan buscando al Señor Jesús por la razón, la intención equivocada. Amén. ¿Por qué? Porque la fe para ser salvos debe estar centrada en la persona y obra del Señor Jesucristo, no en sus milagros. Y la última o cuarta razón incorrecta es porque buscan entretenimiento. Buscan entretenimiento. Y cuando pienso en esto me recuerda al rey Herodes, quien habiendo oído hablar acerca del Señor Jesús, deseaba que hiciera algunas señales delante de él. ¿Para qué? Para que le entretuviese un rato, como si el Señor Jesús fuese una más de las personas a su servicio que se encargaban de divertirle, y no solo a él, sino también a toda su corte. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 6 al 8, yo quiero que leamos acerca de Herodes y de esta situación lo siguiente. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, ¿qué dice aquí?
Se alegró mucho, dijo, por fin voy a conocer al Salvador, por fin lo voy a tener cara a cara, por fin voy a poder, ¿verdad?, suplicarle misericordia, que me perdone todos mis pecados, por fin voy a poder entregarme a Él y ser su discípulo. No, dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo que deseaba verle. ¿Por qué? Porque había oído muchas cosas acerca de Él y esperaba verle hacer alguna señal. Esperaba verle alguna señal, esperaba que el Señor Jesús, ¿verdad?, le entretuviese ahí al rey sentado en su trono, no lo sé, multiplicando el agua en vino, no lo sé. Quizás Herodes diciéndole a un soldado, córtale la mano a este, ahora Jesús, pégale la mano. No lo sé, él quería entretenimiento. Dice que él desde hacía mucho tiempo quería ver a Jesús. ¿Para qué? Para que hiciese una señal delante de él. ¿Cómo reconocemos a estas personas que están buscando a Jesús por esta cuarta razón incorrecta? La búsqueda de entretenimiento. Bueno, realmente lo que les atrae a visitar X o Y congregación, de X o Y o denominación o organización religiosa, es el espectáculo. Por eso se llenan estos lugares, por el espectáculo que ofrecen, no por el Cristo que se predica, no por la doctrina que se predica, sino por el espectáculo que se ofrece, por el show que ahí se presenta, tristemente. Y yo quiero que este corto video que vamos a poner hable más que 1000 palabras. Y quisiera que este video que vamos a ver hable más que 1000 palabras de lo que hoy está sucediendo en muchos lugares que se llaman iglesias, y cómo este tipo de personas acuden a estos lugares. ¿Para qué? Para ser entretenidos por aquellos que deberían estarlos llevando al Señor Jesús a través de la palabra de Dios, para aquellos que los deberían de estar llevando al arrepentimiento y a la fe en Jesús. ¿Cómo les va a esas mujeres impresionantes? ¿Todo bien? Mujer maravilla del tercer mundo, pero bueno, al fin. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué es la onda? ¡Ay, apóstol, díganlo! Pero si está como aquel que llegó al encuentro y dijo, ay, dice, yo en mi vida pasada era gay, pero ahora soy una sierva del Señor.
My sheep will hear me by my voice. My sheep will hear me. All my sheep come. My sheep. My sheep come. All my sheep come. Be a sheep. Be a sheep. All my sheep. Aleluya, aleluya. Mira, hay gente que está siendo liberado del cigarrillo en esta noche, en el nombre de Jesús. Prueba, hijo, en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesucristo ahora liberación sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús ahora más Dios. En el nombre de Jesús ahora. Saca el chupetín de la boca. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo declaro liberación sobre su vida ahora. En el nombre de Jesucristo, más. Toca a Dios ahora. Libera a Dios ahora. En el nombre de Jesucristo, más. Por el poder de la palabra ahora. Más. Toca a Dios. La liberación ahora. En el nombre de Jesucristo ahora. Los que lo pueden. Ahora. Mira, intenta su mano. Intenta en el nombre de Jesucristo ahora. En el nombre de Jesús. Sale ahora. Fuera. Venga. Ahí estamos pitando nicotina ahora. En el nombre de Jesús ahora. Sale, mi hermana. Que libre. Sale ahora. Más. En el nombre de Jesús. Toca a Jesús. La liberación. Graben esto. Sanando heridas, levantando altares. Graben esto. Recibe unción, recibe presencia, recibe presencia. Está cayendo. Mira cómo esa mujer inconversa, recibe presencia, recibe unción de Dios, recibe fuego y recibe fuego, déjala, te usaré para mi gloria, pero no te escondas. A ver, póngase, los hieres, póngase en fila, póngase ahí. Ahí, que el poder de Dios va a caer. Mira, agárrese bien. Cójanse bien ustedes, cójanse. Ahora reciba. Poder de Dios, mira esta mujer inconversa. Ahí está el poder de Dios, mira que esto no es cuento. Sacanta, esto es poder de Dios para que blasfemen los idiotas, poder de Dios. Parece increíble, pero no lo es. Por eso quisimos traer estas imágenes. Parece increíble, pero no lo es. Por eso quisimos traer estas imágenes, para que ustedes las vean. Y hay muchos más. Hay una mega iglesia en Estados Unidos que su pastor, cuando quiso demostrar, lo difícil, ¿verdad?, que era el caminar del cristiano, en su mega iglesia montó un corral y él, en lugar de predicar, se subió a un potro salvaje y toda la predicación fue él subido en un potro salvaje ahí brincando. Por cierto, lo único que admiro de ellos es su valor. Yo no me encaramaría en un potro salvaje. Y bueno, también su destreza. Permaneció en el potro salvaje todo el tiempo. Y eso fue lo que hizo. Y su iglesia con miles de personas ahí, viéndolo hacer eso como una forma de predicar acerca de todas las dificultades que un cristiano va a encontrar en la vida cristiana. Y todo el mundo alababa a Dios y glorificaba a Dios por ello. Y te puedo decir muchas más cosas que hay en la internet, que ustedes quizás, ¿verdad?, con mayor tiempo puedan ver. Pero puedan verlo, ¿para qué? Para ver lo que estamos diciendo. Personas que dicen estar buscando a Jesús, pero en realidad están buscando el espectáculo. Todo lo que el espectáculo les produce. Amén. Y yo quiero finalizar, hermanos, personas que nos acompañan,
Habiendo compartido con ustedes estas 4 razones o motivaciones o intenciones incorrectas o equivocadas de por qué miles de personas, millones, ya no miles, millones de personas buscan al Señor Jesús, yo deseo finalizar haciéndoles una pregunta. ¿Ha sido usted diligente? ¿Ha sido usted diligente en escudriñar, en examinarse a usted mismo o a usted misma por cuál es la razón o motivo por el cual ha decidido buscar a Jesucristo? Le voy a ayudar. Obviamente que la cuarta, el espectáculo no es, porque aquí creo que lo menos que hay es espectáculo. Tratamos de alabar y glorificar a Dios en todo. Sin embargo, hay muchas otras razones que no son la correcta. ¿Ha sido usted diligente en escudriñarse a usted mismo o a usted misma para ver cuál es esa razón o motivo por el cual usted ha decidido buscar a Jesucristo? Si no lo hizo durante la enseñanza, en la medida que íbamos viendo cada una de las razones, yo le ruego, yo le suplico, si usted no se ha convertido a Dios, obviamente, es por algo. Si no se ha convertido a Dios es por algo. Mire, Jesús el Salvador no se esconde de nadie y no echa fuera a nadie. Y si usted no se ha convertido a Dios y no ha encontrado ese perdón de Dios que es a través de la fe en Jesucristo, es por algo, y ese algo es probablemente que usted esté buscando al Salvador, acercándose al Salvador por la razón incorrecta. ¿Cuál es? Por el motivo incorrecto. ¿Cuál es? Bueno, ya usted acaba de escuchar 4. Puede ser que el Espíritu Santo, si usted dedica un tiempo en su casa para estar a solas con Dios, ¿verdad? Y meditar estas razones que hoy vimos, y decirle, Señor, muéstrame si hay más, el Señor se las va a mostrar. Amén. Y yo considero mi deber decirle que si no es para que Jesucristo sea su Señor y Salvador y para amarle con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas, y para honrarlo y glorificarlo con su vida, con sus bienes, agradándole en todo y viviendo una vida de obediencia a Él, una vida consagrada a Él y a su servicio por amor y gratitud, por quien Él es y lo que ya ha hecho. No lo que va a hacer, no, lo que ya ha hecho por usted. Usted le está buscando por la intención incorrecta. Usted le está buscando por la intención incorrecta y Jesús lo sabe, y Él en su infinita misericordia le ha traído a escuchar esta enseñanza para que usted haga un alto y se examine a usted mismo y a usted misma y cambie su motivación o cambie su intención de seguirle, y así pueda entonces usted ser salvo, ser salva. ¿Por qué? Por su gracia. Amén. Cerremos nuestros ojos para concluir con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por habernos permitido estar hoy aquí, Señor, por estar tú en medio de nosotros y por hablarnos una vez más, como lo hiciste hace 2000 años, a aquella multitud de hombres que te buscaban aparentemente por la razón correcta, te buscaban a ti. Sin embargo, tú sabías que no era así. Y así como tú, lleno de amor y de compasión, hablaste a estos hombres para quitarles las vendas de los ojos, por cuanto estaban engañados, yo quiero que hoy, Señor, por tu gracia y por tu infinita misericordia, en tu gran amor, también quites las vendas de los ojos de aquellas personas que han estado engañados, que han estado engañadas, primeramente por ellos mismos, pero también por falsos pastores y maestros, por falsos profetas y apóstoles que les han hecho creer que están buscando a Jesús por la intención correcta. Es más, que les han hecho creer que son cristianos cuando no lo son, Señor. ¿Para qué? Para que puedan examinarse a sí mismos y a sí mismas y tú puedas revelarles su verdadera condición, su verdadera intención, Señor, y puedan ser salvos por tu misericordia. Yo te ruego todo esto, Padre. Yo te ruego todo esto para que se conviertan a ti, Señor, a través de un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de sus almas. Yo te lo ruego, mi Dios, en el nombre de
tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que sea hecho. Amén.